sueño la caricia, amor. Y ahora lo dicho, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, estamos recibiendo a nuestra querida y admirada, ¿qué más? ¿Querida o admirada? Marcia Collazo, la escritora, la docente de historia, no todo el mundo lo sabe, abogada. Hola Marcia, buen día, bienvenida. Hola Alejandro, un enorme placer formar parte de, en alguna medida, ¿verdad?, de ese programa tuyo que la verdad es que siempre he escuchado y que me consta que lo escucha muchísima gente en todo el país. Como dicen los mexicanos, su casa de usted. Muchísimas gracias, de verdad, lo quiero decir públicamente porque a veces cuando se juntan intereses intelectuales de este tipo, no siempre se produce una constelación bonita. Sí, claro. Pero creo que en este caso sí se está produciendo. Bueno, mi querida amiga, la verdad que la propuesta ilusiona, ¿verdad? Estimula esto de por los caminos de la historia, aludiendo y abordando qué cosas vinculadas a la historia. Bueno, mira, Alejandro, tú sabes que yo estoy dando cursos de historia en estos momentos, me estoy derivando hacia ese raro placer de dar cursos a mi manera, ¿verdad? Como dijera Frank Sinatra, a mi manera. Uh-huh. Y entonces para mí la historia tiene que ser historia viva, y si no, no puede ser historia. Y bueno, y ¿cómo los abordo? Los abordo desde las almas, desde las mentalidades, desde las cartas, ¿verdad? Desde las cosas entrañables, que a veces parece que no dejan huella, pero que para mí son lo que deja una huella más profunda y más reveladora. Bien, y que curiosamente durante, no sé, me sale decir desde el siempre o desde el casi siempre, esos costados de la historia han sido, en el mejor de los casos, subestimados, cuando no minimizados o hasta francamente despreciados, ¿no? Completamente. Mira, siempre digo, obviamente yo a esta altura ya tengo, ¿verdad?, unos cuantos años de escribir novela histórica. Claro. Y por lo tanto sumergirme en este mundo. Pero siempre digo que las fotografías, las pinturas y las cartas son el alma de la historia. Claro. Y por eso hoy vamos a hablar de una pintura, Alejandro. ¿Y por qué será que no ocupan ese lugar tan determinante para entender las cosas de su tiempo, no? Bueno, lo que sucede a veces también es que tenemos que, desde el punto de vista, acá ya me refiero a la historia como disciplina, ¿verdad? Como disciplina académica, como ciencia social. A veces tenemos que mutilar, no nos queda más remedio, en todas las ciencias se produce un proceso de mutilación. Sí. Para poder dar contenidos generales, ¿verdad? Para poder proceder con un método y brindarle al conocimiento humano determinados contenidos, no podemos entrar a profundizar demasiado. Y entonces el historiador se enfrenta a un dilema. Claro. ¿Qué hago, verdad? Doy grandes contenidos, pero entonces mutilo las comprensiones más profundas. ¿Y hoy dónde posaste tus ojos? Hoy posé mis ojos en este tema que nos lleva y trae, ¿verdad?, de la pandemia, pero vinculándolo a unos cuantos episodios por los que atravesó nuestro país en el siglo XIX de fiebre amarilla, ¿sí? Uh-huh. Y en particular, cómo decantó ese miedo, esa angustia, en una cosa maravillosa que es el arte, la sublimación a través del arte de las cosas más dolorosas para el ser humano. Y es el cuadro, entonces, un episodio de la fiebre amarilla de Blanes, que me imagino que casi todos los oyentes lo deben conocer, pero que está en el Museo de Artes Visuales en este momento, y que tuvo una larguísima historia. En el Parque Rodó. Sí, en el Parque Rodó. Blanes, hay que comentar un poquito que siempre fue un artista, empezó como tipógrafo, hacía dibujos, hacía pinturas, se fue a vivir cuando la Guerra Grande, siendo un chiquilín, se fue a vivir al bando de los blancos de Oribe, allá en el Cerrito, ¿verdad? Abandonó la ciudad de Montevideo, como tantas familias blancas, porque el país durante la Guerra Grande como que se partió en dos. Entonces quedó un gobierno, en realidad un gobierno de facto, en Montevideo, porque Rivera desplaza a Oribe del poder, Oribe era el presidente legítimo, y entonces Oribe se va a buscar ayuda a Buenos Aires, y trae ejércitos y se instala en el Cerrito, y allá se va Blanes con su madre,
con su madre, pero Blades tuvo una vida apasionante por otra parte, porque siempre eligió amores dramáticos, aunque bueno, no es el caso en este momento, Sí, podemos llegar a hablar de pero puede esto. ser el caso en otro momento, ¿verdad? Por supuesto, y entonces nosotros que teníamos fama de ser una ciudad muy saludable, porque esa era nuestra fama, en las crónicas está, lo dice hasta Isidoro de María, que es uno de nuestros mayores cronistas, dice que era fama que los montevideanos en el siglo XVIII tenían una salud de hierro, dice, no había entre nosotros epidemias, no había entre nosotros pestes, la gente era longeva, bueno, se alimentaban muy bien, pero también debe haber algo del azar, porque ya ves, Alejandro, que, mira, hubo dos pequeños episodios que fueron una alerta roja. En 1803 y en 1818, 2 brotes de fiebre amarilla en Montevideo, que nos hicieron parar y como abrir los ojos. Ajá. Y luego vino los dos más terribles, ¿verdad? El primero terrible fue el de 1855 y principios de 1856. Después va a venir otro, no mucho tiempo después. Cuento, para que sepan, acá muere mucha gente, aunque nunca tuvimos las cifras dramáticas, por ejemplo, de Brasil. Fíjate que en Brasil, en esa época, la gente moría de a miles como moscas de fiebre amarilla. Sí. Nosotros llegamos, sí, no voy a decir que no, llegamos a tener, mira, se estima que en 1857, entre marzo y junio, la fiebre amarilla se propaga por Montevideo, y de los 20.000 habitantes que tenía entonces el casco urbano, ¿sabés cuántos murieron? ¿Cuántos? 2.500. Opa. Es una barbaridad. Barbaridad. Si lo comparamos, ¿verdad? Sí, incluso teniendo en cuenta la relación de ese número con la población total, ¿verdad? Y sí, porque fíjate que si eran unos 20.000 habitantes registrados, era una barbaridad. Claro. ¿Por dónde entró? Entró por el puerto. Entró por el puerto. Porque había estallado un brote en Río de Janeiro, y ahí sí que era terrible, ¿sí? Y dicen que la peste ingresó por los barrios cercanos al puerto, como te digo, que eran en ese momento la Dársena y el Cubo del Norte. Y anteriormente, apenas un año antes, ya habíamos tenido otro brote en el cual murieron pocas personas, pero bueno, yo siempre digo, no somos números, somos personas, ¿no? Uh-huh. Habían muerto unas 900 personas, y entre ellas, ¿sabés quién murió? El famoso médico Teodoro Vilar de Bo, que fue el primer médico uruguayo que se graduó en París, muy prestigioso. ¿Eso cuándo ocurrió entonces la muerte de Vilar de Bo, en el marco de la epidemia? La primera, la de 1855. Mira. Porque en 1857 fue que murieron unos 2.500 personas. O sea que nos pegó 2 veces en 2 años, ¿no? O sea que tan de hierro no teníamos la salud. No, por eso, a esa altura habíamos perdido en parte nuestra bien ganada fama de ciudad saludable. Entendido. ¿No? Además, bueno, mira, primero que nada quiero cerrar esta parte de cómo fuimos azotados por la fiebre amarilla, yéndome a la segunda epidemia. La primera entonces quedó claro que fue en 55, a 57, Sí. con intervalos. Pero la segunda ocurrió a fines de 1872. Y si bien no fue tan dramática como aquella en que murieron 2.500 personas, en esta fíjate que murieron 470, o sea que muchísimos menos, igual pegó. O sea que unos 15 años después vino una especie Sí. de nueva edición, nuevo capítulo. Nuevo capítulo, porque esto era el pan nuestro de cada día, lamentablemente, en territorios como Brasil y Paraguay. Y por lo tanto, llegaba. Uh-huh. Pero, ¿sabés qué fue lo interesante? Y yo acá quiero quebrar una lanza por los uruguayos. ¿Por qué pegó mucho menos en esa oportunidad? ¿Y por qué? Porque habíamos tomado medidas sanitarias importantísimas. Por ejemplo, habíamos construido la primera red de cloacas de América del Sur. Habíamos empezado a construir la primera red de cloacas de América del Sur,
Tanto así que éramos admirados por argentinos y brasileños en ese sentido, ¿eh? Decían, miren Uruguay, tan pequeño, y va a tener la primera red de cloacas de América del Sur. Eso por un lado. Ajá. Por otro lado, nos dedicamos a hacer cosas que eran muy importantes, como por ejemplo, rellenar los terrenos pantanosos, que había muchísimos en los alrededores de Montevideo, mejorar la recolección de basura, continuar el empedrado de las calles, pintar a la cal las casas. Mirá todos vos. los años, claro, porque fíjate que la cal tiene propiedades, ¿cómo te voy a decir? De limpieza, por decirlo genéricamente. Sí, claro. La cal viva, por ejemplo, mata... O sea que este segundo capítulo de la enfermedad no fue tan fuerte, tan drástico por medidas sanitarias que se tomaron, dices. Medidas sanitarias y medidas de ingeniería, de las dos. Claro, Las medidas de ingeniería que en todo caso apuntaban a una precaución sanitaria. Totalmente, claro. La Junta de Higiene Pública, a esto hay que recordar, hizo un excelente trabajo, ya desde la primera epidemia. Claro, ¿y el cuadro alude a lo que ocurría acá o a lo que ocurrió en Buenos Aires? Bueno, justamente, mirá, el cuadro, acá quiero contar que Blanes transitó mucho de una orilla a la otra, porque después de haber vivido en el Cerrito y eso, se vino a Uruguay de nuevo, pero a Montevideo de nuevo, pero después se fue a vivir a la casa de un poderoso político que fue su mecenas, que fue ni más ni menos que Justo José de Urquiza. Se fue a Concepción del Uruguay a vivir y pintó para Urquiza muchísimos cuadros de batallas. Parece que Urquiza estaba medio obsesionado con el tema bélico. Le pintó la capilla particular de su familia, que cualquiera la puede ver si va a Concepción del Uruguay, bueno, en fin. Y estando Blanes ya en Montevideo, gozando de gran prestigio, de gran reconocimiento, porque ya había viajado a Florencia a formarse, venía como un gran pintor. Sí. Estalla la fiebre amarilla primero en Buenos Aires, porque yo dije que el segundo brote fue en 1872, ¿verdad? Bueno, pues bien, había estallado en 1871, un año antes, en Buenos Aires. Y Blanes, que era un gran pintor, parece que le vinieron a como a hacer el clic mental, ¿no? De que tenía que pintar algo alusivo. Sí, claro. Y entonces Blanes pinta ese cuadro que yo voy a describirlo un poquitito para los oyentes, yo sé que lo recuerdan, pero así a grosso modo es un enorme cuadro que tiene una mujer en el suelo, lo que más nos impacta, ¿verdad? Es muy grande el cuadro, mire, 2,30 metros por 1,80, imagínense. Y lo primero que nos impacta es que en ese piso de baldosas, de ladrillos en realidad, de ladrillos rústicos, yace el cuerpo de una mujer, ¿no? Con una palidez mortal, y un niño pugna por amamantar, es decir, un niño busca mamar del pecho de esa mujer muerta, de esa madre muerta. Por otra parte, hay una puerta abierta, una puerta de doble hoja, grande, en la cual aparecen 3 personas. Un niño adolescente, bien a la derecha de los espectadores, en el medio un señor de unos 50 y pocos años, y para ese lado de aquí un hombre más joven que se está sacando el sombrero. Uh-huh. Bueno, quiero decirles que todas estas personas existieron, fueron reales. Y les quiero decir además que este cuadro se presentó en el foyer del Teatro Colón, y la multitud quedó impactada. Claro. La multitud lloraba frente al cuadro porque recordaba las cosas que ellos mismos habían vivido, las emociones, los sentimientos, las tragedias. Es decir, que Blanes, sí. cuadro de Blanes fue pintado ¿en qué fecha entonces? 1871, expuesto el 8 de diciembre de ese mismo año en el Teatro Colón. En el 71, o sea, cuando todavía estaban relativamente frescos los estragos producidos por la primera epidemia. Claro, es que esta fue la primera epidemia de Buenos Aires y después se va a ir para Montevideo. Claro.
Entonces, imagínate, pero fue terrible en Buenos Aires, no hay palabras. Y les quiero contar que estas personas existieron y que el señor que está en el medio, en los 3 hombres, el que está en el medio contemplando horrorizado a la mujer caída, es el primer gran maestro de la masonería argentina, Roque Pérez. Ajá. Que es muy conocido en Argentina. Sí, claro. Su nombre lo lleva en varios pueblos y ciudades, inclusive villas, ¿sí? Roque Pérez. Este hombre se podría haber ido de Buenos Aires, como huyeron de Buenos Aires el propio presidente de la República, que en ese momento era Urquiza, como huyeron, Sarmiento, como huyeron de Buenos Aires los primeros ministros, los parlamentarios, los jueces de la Corte Suprema, todo el mundo huyó de Buenos Aires. Y este gran maestro se quedó, y claro. no solo se quedó, sino que colaboró y prestó auxilios. Y ¿saben una cosa? Murió contagiado 2 meses después, Mira vos. de la escena que dio origen al cuadro. Roque Era Pérez. abogado, Roque Pérez, era abogado. A la izquierda está otro que también, lamentablemente, les tengo que contar a los oyentes, que va a morir 1 mes después de la escena que voy a relatar. Es el médico Manuel Argerich. El que sostiene la galera, digamos. El que sostiene la galera en alto es el médico Manuel Argerich. Y les cuento que la mujer muerta también existió y fue descubierta por un sereno que se llamaba Manuel Domínguez, que pasaba por la calle. Les cuento hasta la dirección donde encontraron a la mujer muerta. Balcarce 384. Balcarce 384. Pasó por ahí, vio la puerta abierta, se extrañó, Sí. se asomó. ¿Y qué vio? Lo que vio lo dejó helado. Vio una mujer tirada en el piso, ¿verdad? Y un bebé que intentaba mamar de su pecho. La mujer era italiana y se llamaba Ana Brisitiani. Mira vos. También se ve allá sobre la derecha, en una cama, también hay alguien tendido en una cama que uno no sabe si... Eso en realidad es un invento de Blanes, es una inspiración de Blanes, porque ese era el padre supuestamente del niño. En realidad el padre del niño no murió allí, murió en otro lugar. Y hay personas que están como en la puerta, pero del lado de la calle, observando la escena, ¿no? Claro, hay muchas personas que están en la puerta del lado de la calle, que están observando horrorizados la escena de tragedia. Exacto. Pero discúlpenme porque hay un ruido de fondo muy desagradable, pero bueno. Quiero decir que miren ustedes, si pueden mirar en este momento, miren los rostros rubicundos de los hombres, rojos, ocres, y miren la palidez mortal de la mujer, ¿no? Bueno, imagínense, quedaron tan impactados los espectadores, que por supuesto el gobierno argentino quiso comprar este cuadro, ¿verdad? El gobierno argentino quiso comprarle el cuadro a Blanes, pero por suerte Blanes se negó a venderlo. Mira. Y dijo que este cuadro tenía que pertenecer, si tenía que pertenecer a algún gobierno, era el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Y bueno. Y acá lo tenemos en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó. Es más, yo estoy viendo la imagen desde el propio sitio web del museo. Bueno, entonces los invito a recrearnos una vez más en la maravilla del arte, que es capaz de sublimar las emociones más terribles. Bueno, mi querida, te mando un beso bien grande. Bueno, un beso simbólico en estos momentos, ¿no? Sí, yo otro. Y nos reencontramos el viernes próximo, ¿sí? Nos reencontramos y recuerda, Alejandro, no bajes los brazos, se hace camino al andar. Golpe a golpe. Y también verso a verso. Bueno, muchas gracias, Marcia Collazo. Un abrazo. La gran, la enorme, la gigante Marcia Collazo nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.